Comenzaremos el bello estudio de esta obra por las grutas y selvas del Indostán y comenzaremos con la evolución. En Yekaterinov nació un lucero. Su bello nombre es, oh hiperbórea celestial deificada, oh epimetea encadenada liberada, oh laza nocturna sublimada, oh etérica sártica botánica, oh nova diosa coronada, oh alción resplandeciente manifestado, que tu luz descienda hacia nosotros, que la fuerza se encienda y que el gran Kumara prevalezca, que todo aquel que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Despertad, criaturas olímpicas, es hora de volver a la superficie, él volverá. Si hay ciencia, felicidad y amor, ahí hay algo bueno. Entonces, pasemos a la obra que se llama Por las grutas y selvas del Indostán, traducido de los artículos escritos en rusa por nuestra querida Elena Petrovna y comentada por Mario Rosso de Luna, gran filósofo español. Nota importante, este tomo puede ser considerarse como por su formato y su contenido cual un verdadero apéndice de los tomos 1, 2 y 3 de la Biblioteca de las Maravillas de Mario Rosso de Luna, en homenaje a la memoria de la negada y principesca dama rusa Elena Petrovna Blavatsky, cuyas obras en pro de la dignificación de la humanidad se han hecho célebres en el mundo. Ella dignificaba a la humanidad, eso es importante. Se da, se da en edición aparte, aunque en condiciones semejantes en los tomos de dicha biblioteca. Se han hecho célebres por el mundo. A su fraternal amigo y compañero, bueno, lo dedicó Mario Rosso de Luna, la dedicación, y hay un pequeño prólogo que vale la pena analizar. Hola, ¿qué tal? Y Dice ahora me Isabel perdí. Caisi, estamos comenzando el estudio. Dice, Eh, prólogo, uno Escúchame, de nuestros mayores deseos, la grande, no quería que, hacer ajá, te explicas un poquito. ¿cómo? El Rosso de Luna, porque yo sé que es de España, pero no sé mucho. Quería Fue que un gran filósofo español que le gustó mucho a Elena y dedicó su vida a la filosofía en España. Hay una calle que se llama en nombre de él Mario Rosso de Luna. Fue un gran místico también español y hizo bastantes obras, como Wagner, mitólogo y ocultista, donde analiza todo lo que es la mitología nórdica y le da una explicación con la sabiduría de Oriente. Dice, prólogo, uno de nuestros mayores deseos desde que conocimos la importantísima literatura teosófica, que cuenta ya con millares de obras en todas las lenguas del mundo, fue la gran impulso que hizo la difusión. Fue el de ver reunidas en un tomo en castellano, español, la colección de las preciosas cartas que nuestra maestra, Elena Petrovna Blavaskaya, recién llegada a la India, cuando llegó con Olcott, en compañía del coronel Henry Steele Olcott, comenzó a escribir para la revista moscovita Rusi Biznes, el mensajero ruso, que escribía correspondencia, por los años de 1879 y 1880, y cuya publicación causó tal extrañeza que en aquel su país natal, dice el mismo Olcott, que las tiradas eran rápidamente agotadas y su autora pagada en las mismas condiciones preferentes que los grandes literatos rusos como Turgenev, porque ella escribía como con un trono pues, en la pluma. Nada tiene de extrañar esto último, porque quien haya leído en las revistas teosóficas los cuentos ocultistas primados por aquella, tales como La Cueva de los Ecos, esos relatos, historias ocultistas macabras que le nada, o El violín con alma, Una vida encantada, que un tipo se fue a Japón de Alemania y hubo una tragedia de su familia, que el tipo cayó él trabajaba en una azucarera y fue destrozada por la máquina. Estas son historias reales, que después ya los dicta esos cuentos con esta referencia, Una vida encantada. Entonces el tipo no creía porque ya su hermana no le escribía nada. Entonces fue a Japón y acudió a la embajada y ahí conoció a un místico japonés que le mostró la respuesta que él quería, mostrándole un espejo mágico para ver lo que había sucedido con su hermana. Dice, Las cuevas de los ecos, El violín con alma, Una vida encantada, etcétera, no habrá podido menos de sentir ese escalofrío astral que cabrillea en nuestros nervios
cuando roza nuestro espíritu con las terribles realidades de lo hiperfísico, terribles realidades. Años después de la publicación de dichas cartas de Rusi y Sneak, y ya posesionada su autora de un mayor conocimiento en la lengua inglesa, o sea, en el último periodo de su vida mortal, de 1885 al 91, pasado en Londres, parece ser que ella hizo, o que por otro se pensó hacer, la versión de aquellas cartas al inglés, en un volumen bajo el título From the Caves and Jungles of Hindustan, o las frutas y selvas del Hindustán. La primera edición en la cuarta contemporánea de los dos primeros tomos de la doctrina secreta, y complementando de esto en más de un aspecto, como luego veremos, apareció al fin y fue pronto agotada. O sea, se agotó rápidamente la obra. Hay una llamada aquí, bueno, no aparece el tema. Y la siguieron otras ediciones en dicha lengua inglesa. Una de ellas, la versión dada de nuevo por The Theosophical Publishing Society de Londres en 1908, en un tomo. Y en el cuarto menor, con 318 páginas, tomo que tenemos a la vista y que lleva como subtítulo la frase de Translated from the Russian Elena, traducido de la Rusia Elena Petrovna, tras lo cual, sin firma y copiado la primera edición, aparece un traductor, prefacio del traductor, que comienza con estas palabras: confieso ante todo, decía siempre Madame, que mis cartas a Russian Messenger, la revista, bajo el título genérico From the Caves o Jungle of Hindustan, fueron escritas a ratos perdidos, más como entretenimiento que con un propósito serio. Es decir, sin un objetivo realmente científico. En general, los hechos e incidentes que en ella se refieren son verdaderos, pero yo he usado sobre esto el derecho de todo autor para agruparlos, trastocarlos, darles el color y la intensidad dramática necesaria para conseguir el efecto artístico. Lo veremos. Por esto, repito, este libro es exacto en el fondo, aunque la crítica no deba ver en él sino una verdadera novela de viajes y tratarla con benevolencia. Después de conseguir esto, el traductor de prefacio de dicha edición que tenemos a la vista sigue hablando en nombre propio y añade que repetidas cartas, como dice la misma Madame, fueron escritas en momentos de asueto durante 1879 y el 80, en tiempo libre, para las páginas de Russell y Smith, el mensajero ruso, editado por M. Katov. Los manuscritos de estas, además, eran muy incorrectos y desordenados, y con gran frecuencia oscuros. Y los cajistas rusos, al llegar a la multitud de nombres y detalles hindúes que contenían las cartas, trocaron letras o palabras, las confundieron por su desconocimiento de las lenguas orientales, dando lugar más de una vez, por no haber corregido nunca la autora sus pruebas, a que resulten aquellos inidentificables, o al menos desfigurados en su verdadera escritura local. Además, el traductor, aunque ruso, dice la traducción que a que nos referimos carece de la erudición necesaria para rectificar los errores y poner en su lugar las cosas. Razón por la cual dicho traductor da las gracias a Mr. John Staples por la ayuda que le prestara en los primeros capítulos. No extendemos en estas consideraciones preliminares, no tanto porque el traductor, entre comillas, anónimo, que escribió este prefacio, debió acaso consignar su nombre y salvar así la ambigüedad que resulta, como si la autora misma hubiera traducido del ruso sus cartas al tenor del subtítulo, sino porque la detenida lectura de la referida obra, pese a lo que a la propia autora dice o se le atribuye, no ha demostrado que se trata, bajo velo, por decirlo así, de una profundísima obra de ocultismo relativa a la primera religión de sabiduría, que está detrás del brahmanismo, que está detrás del budismo, del cristianismo, del islam y sobre todo del antiguo jainismo, que lo vamos a conocer más en la India cuando ella lo describe, los jainas. No del jainismo moderno, que es religión anterior a todas estas, por supuesto, y que se halla más vecina, por tanto, a dicha fuente o revelación primitiva.
lo cual a su vez data quizás no ya de los tiempos del esplendor de la Atlántida, que se hundió hace mucho, sino de los todavía más remotos de la antigua Lemuria. Esto vale repetir y analizar lo que está diciendo acá. Él está tratando en este libro acerca de esa religión primitiva universal, que era la religión de la sabiduría, que estaba en México, que estaba en Europa, que estaba en todas partes, en África, en Asia, cuando solamente había una sola lengua, un solo pensamiento y una sola religión. Los signos como la serpiente, Quetzalcóatl, que se repiten en Camboya, en Tikal, Chichén Itzá, etc. Y se parece un velo todo esto de esta primitiva religión de sabiduría que está detrás de las grandes religiones que se desgajaron después de este mismo tronco, tanto el brahmanismo, el budismo, el cristianismo, el islam, y hace un énfasis en el jainismo, que es una religión no muy conocida en Occidente porque ellos no hacen proselitismo, ellos no mandan misioneros. Dicen que los que quieren conocerlo tienen que ir a la India. Ellos tienen zoológicos de animales. Tienen ahí, Irina lo va a escribir muy graciosamente cómo son los jainos. Dice que esta revelación primitiva no data de los tiempos del esplendoroso de Atlántida, de Poseidonia y todo esto, sino que mucho más estaban estos jainos, de la más remota Lemuria, que era el gran continente que estaba en el Océano Pacífico hoy en día, que solo existen, quedaron los vestigios de sus picos de montaña, que son todas las islas de la Micronesia, Indonesia, Polinesia. Y en una de estas picos quedó lo que son las Islas de Pascua, que pertenecen a Chile actualmente, donde están esas grandes figuras de estatuas que la ciencia no sabe hoy en día cómo las construyeron. Han descubierto estas estatuas debajo del mar, cerca de Pascua, y ahí se demuestra que esto era un pico de montaña. Pues. Evidencia científica que existió un continente que se apareció, la Lemuria o el Bu. Esta es la razón fundamental por la que, llenos de respeto hacia la memoria de nuestra venerada maestra, HPV, y a las 1000 maravillosas aventuras que ella nos relata, nos lanzamos a la publicación de los presentes comentarios seguros en nuestra insignificancia de decir algo muy hondo que hasta aquí no se ha dicho de las grutas y selvas del Indostán, en forma de anotaciones a los 12 primitivos artículos publicados en una revista rusa, artículos que integran dicha obra en las ediciones inglesas. Son 12 archivos. Pero ante todo, los misterios de las grutas y selvas del Indostán flota siempre como el mayor de todos estos misterios es relativo a la persona de HPV, la esfinge del siglo XIX. Es el mayor misterio de ella. Si se quiere decir que HPV, la más elemental justicia, si se le quiere hacer la más elemental justicia, dice Olcott en su historia, tomo 1, en el artículo 7, de páginas de un viejo diario. Es preciso no perder de vista un hecho importantísimo, y es que ella no era una mujer muy sabia, en el efectivo sentido que se da esta palabra. Cuando desembarcó en América, cuando de Francia, le dijo el maestro que tenía que ir a Norteamérica a buscar a su ayudante, que iba a ser Olcott. No era sabia. Mucho después, cuando Isis sin velo fue comenzada, yo escribí a su queridísima tía, Nadezhda Fadeyar, la tía de ella, donde había podido aprender su sobrina Elena toda esa variadísima erudición, su rara filosofía, su metafísica, sus ciencias y, en fin, esa comprensión intuitiva prodigiosa que ella tenía de la evolución de la raza, la intuición. Recibía conocimiento directamente de Budi por psicometría, conocía todo inmediatamente como los psicometras, que va a ser la ciencia futura. Tocando algún artefacto, sabemos a qué perteneció, si lo colocamos en nuestra frente, en nuestro corazón, y si somos demasiado puros, nos va a revelar si formó una casa o era un meteorito de otro planeta, y todas esas imágenes van a venir inmediatamente por intuición. Ella tenía esa comprensión intuitiva de la evolución de las razas, como han evolucionado de la primera, los polares, los hiperbóreos, los lebures, los atlantes, después los arios, con todas sus divisiones, la emigración de las ideas, las fuerzas ocultas de la naturaleza que ya conocía todo esto, los idis. Dicha tía, Nadezhda, de HPV, respondiéndome valientemente, paladinamente, que hasta su última entrevista con su sobrina Elena, que databa de 5 o 6 meses, años antes, Elena jamás había soñado en semejantes cosas. O sea, no tenía el conocimiento que después adquirió en Tíbet. Pues que su educación había consistido simplemente en lo que es corriente a toda señorita de buena familia, los Bonhan o los Dolgoroki.
ella no había aprendido sino el ruso, el francés, un poco de inglés, algo de italiano y la música. Le encantaba tocar el piano. Y su dicha tía era la primera en admirarse que cuando yo le comunicaba respecto de su maravillosa erudición, que no podía atribuir sino al mismo género de inspiración o ciencia infusa de que gozaron los apóstoles recibiendo el día del Pentecostés el don de las lenguas. 50 días después que Jesús se fue, él dijo que le iba a mandar un consolador, que era el Espíritu Santo. Y se dice que literalmente se vio como una llama de fuego como que descendía a la cabeza de ellos, de los discípulos, los puros. Y así ellos podían sanar a las personas, sacar demonios, exorcizar y hacer los grandes milagros. E incluso hablar lenguas, es hablar otro idioma instintivamente sin haberlo aprendido nunca, como ha ocurrido en casos de niños que los hipnotizan y hablan perfectamente chino o árabe u otras lenguas, nunca haber tenido contacto con ellas. Añadía aquella la tía que desde su infancia, como las dos eran casi coetáneas de la misma edad, que de su infancia su nieta había sido una medium notabilísima, notable, por sus poderes psíquicos y por la variedad de los fenómenos que hacía. Se llama del 3. No hay página en efecto de las notables obras de cine, que es incidente de la vida de la Madame, que la comentamos mucho los viernes. No hay página en efecto ni tampoco de la citada obra de Olcott, Historia auténtica de la Sociedad Teosófica, que su traducción es Hojas de un viejo diario, o Jaidulis, que no traiga algo extraño, algo maravilloso, pero rigurosamente cierto respecto a tan excepcional mujer, que recibe mortales heridas en su juventud, luchando al lado de Garibaldi en la batalla de Mentana, Italia, contra las seculares tiranías del Papa Pontificias, y sin embargo es tomada la vida de modo más inexplicable. Aquí está lo que hemos estudiado en otras partes, lo menciona Silvia Cranstrom, que ella sí estuvo en esa batalla de Mentana con Garibaldi, que le hizo un llamado a todos los ocultistas del mundo que se unieran para derrotar a esos demonios del papado que tenían en Europa en oscurantismo, los tenían en la Edad Media, inquisiciones, a la ciencia los mataba como Bruno, los perseguía como Galileo. Ella sí estuvo ahí y recibió mortales heridas. Como dicen otros, ay no, que ella era muy espiritual y que ella no puede estar en alguna batalla. Ella tenía los pies en la tierra, estaba en la verdad y la verdad es la verdad. Estaba luchó contra esas tiranías del papado y los vencieron. Después Garibaldi hizo la reunificación italiana, que antes estaba dividido en reinos, el reino de Nápoles, de Milán, estaba el de Piamonte y los estados pontificios donde el Papa mandaba, ahí ellos hacían su moneda, el Papa, y después le quitaron todo eso, solamente quedó como una figura espiritual que Napoleón después invadió el Vaticano. Dice, y sin embargo, después de la batalla de Mentana recibió mortales heridas y sin embargo es tornada a la vida del modo más inexplicable. Los maestros la curaron. Que naufraga en un barco cargado de explosivos, también ya lo estudiamos en los viernes, que va camino de Siria y es la única de todo el pasaje que, así da un madero, se salva. Porque el maestro dicen que le dijo al oído, lánzate el mar antes que explote el barco. No se afectado por la explosión. Ernesto, confírmame, ¿estuvo físicamente en la batalla con Garibaldi? ¿O sí, cómo es? Sí, físicamente estuvo en la batalla de Mentana. Y él recibió una herida en el pecho que se le abría constantemente. Y en una de esas... Dime, y cuando se puso tan enferma y estaba tan delicada, tan delgada, que estaba para morir, ¿eran esas heridas de esa batalla o de qué batalla era? Sí, exactamente, fue en esa. Y la herida se le abría periódicamente. En una de esas llamaron a un cirujano, pensaba que ya se iba a ir ella al otro mundo. Entonces el cirujano trató de curarla y de repente apareció unas manos blancas, fantasmagóricas, que empezaron a coser la herida. Entonces el médico se asustó y se fue de ahí. Y fue el maestro que la estaba curando y le estaba cerrando la herida por el proceso del doble astral, del doble etérico. Claro, la curó en el etérico, eso leí, escuché. Eso cuenta su hermana en una carta. ¿Quién cuenta eso? Aquí Esa parte.
esto lo están contando en parte Olcott en su obra de Ol Viejos Diarios, que es Historia Auténtica de la Sociedad Teosófica, y varios tomos, y también está tomando de cine, que publicó Incidentes de la Vida de la Madame. Ya, ok. Sí, porque había escuchado, yo pensé que ella había ido más bien en astral o en otro cuerpo, pero estaba sufriendo su cuerpo cuando estaba, no estaba, ¿dónde estaba ella enferma? ¿En el Tíbet? Varias veces, bueno, en este caso, los médicos varias veces la desahuciaron. Se enfermó mucho en Europa, en distintas partes, pero siempre, como tuvo el cuidado de los maestros, ella lograba sobrevivir. ¿Y por qué tenía tanto problema físico? Hay que recordar que ella recorrió el mundo, viajó al Tíbet, tenía que caminar para entrar, 2 veces la rechazaron, en ese tiempo no había aviones, ella fue a las Claro. estepas africanas, a las estepas rusas, a los grandes desiertos, en Medio Oriente, y claro, ahí no había las condiciones de higiene o de medicina adecuadas, ¿no? Para una señorita de la nobleza. Y a veces se enfermaba, pero al final los maestros la curaban. Bueno, de siempre, pero ella estaba predestinada a eso desde chica con esa anécdota del caballo también, ¿no ve? Claro está, sí, es muy conocida, de que se quedó, a ella le gustaba montar al caballo, y una de esas se quedó amarrada en el estribo, y entonces el caballo estaba corriendo, y todos pensaron, había muchos testigos ahí, que iba a perecer, pero algo pasó, y misteriosamente la cabeza nunca tocó el suelo, y ellos El se lo suelo. prendieron. Era que el maestro le mandó el doble etérico, el doble astral, y la protegió esa vez. Y en la otra, que también estudiamos la vez pasada, en la biografía del viernes, es que ella se subió para limpiar un cuadro de un ancestro suya, muy alto, entonces puso varias mesas y sillas y se elevó bastante. Y cuando estaba limpiando el nombre de quién era el familiar del retrato, entonces toda la escalera esta improvisada se cayó a una gran altura. Entonces todo el mundo pensó que iba a aparecer porque cayó de cabeza, y después cuando vieron que no tenía absolutamente nada. Ella dijo de que mi protector me había salvado, la frase que dice ella. Eso decía ella, pero no creían en ella cuando era más joven, obviamente, ¿no? No, claro, por todos estos poderes psíquicos que tenía, cuando había con ella estaba, los provocaba que tocaran la puerta, movimientos extraños, comunicaciones con el más allá. Como tenía toda esta, entonces la tenían a ella como una niña especial, pues. Claro, claro, desde el momento de su nacimiento, incluso que comentaba Gaspar creo que en la biografía, cuando presentó algo de la vida de Madame Blavatsky en una exposición, que cuando nació y sus empleadas y los esclavos que tenían, ¿no? Que atendían, le tenía miedo porque aparte que tenía mal carácter, o sea, era caprichosa, o sea, tenía un carácter especial, ¿no? Sí, sí, incluso cuando le hacen el bautismo, es bien célebre lo que sucedió, ¿no? De que dicen que ella movió la candela y agarró fuego el sacerdote que le iba a bautizar. Lo mató del susto. Sí, no, pero eso sí pasó, eso sí está escrito, que agarró fuego. Uno dice que murió o que sufrió heridas, pero eso ocurrió como el karma. Claro. Y lo que más me impresiona realmente es tan lindo saber de ella y estudiar todo lo que ella nos ha dejado. Es que ella ha estado mucho más allá, no vemos, o sea, ha conocido muchas más cosas que como son, que no se pudo decir ni escribir. Escribió y dejó lo que los maestros solamente, o sea, lo que le autorizaron en realidad, no le dieron permiso para que, o hicieron que escriba y que nos dejes todas estas enseñanzas, pero como estás contando ahora, leyendo, hay mucho más atrás, ¿no? O sea, ella conocía todas esas cosas, o muchas más cosas, ¿no? Pues Tenía una mente infinita, podemos decirlo así, todo el conocimiento que ella adquirió, y por eso es que Olco estaba sorprendido, ¿no? Y le escribió a su tía si acaso eso lo traía desde niña. Ya le contestó que no, que cuando la última vez que lo vio, que fue hace 6 años que la miró,
que ella solo tenía el conocimiento de cualquier señorita de buena familia puede tener, ¿no? Ya sea con los idiomas, el francés o con el piano. Pero ella era indómita, le encantaba montar a caballo, no hacerle caso a los hombres y quería esa ansia de libertad a los 16 o 17 años. Ya tenía un espíritu, o sea, estaba predestinada para lo que ha venido a hacer, ¿no? Exactamente, esa es la gran verdad. Estaba predestinada para la gran misión que le iba a tocar, no hacer un imperio en el campo político, sino un imperio más poderoso, un imperio en el mundo espiritual, donde hay más prejuicios con las religiones, hay más problemas con los dogmas del catolicismo, el islam, o incluso los brahmanes, ¿no? Que se habían degenerado y quemaban a las viudas para robarse el dinero de la herencia. Claro, claro. O sea, todo se, bueno, y antes y después y ahora siguen las mismas cosas, ¿no? Siguen las mismas barbaridades. Pero bueno, ha dejado camino, ¿no? Para la espiritualidad y para poder unirnos en corazón para que la humanidad salga, ¿no? Porque estamos, creo, con lo que estamos estudiando, estamos en un ascenso ya, ah, ya ha pasado todo esto, lo más duro en realidad, ¿no? Ah, pero igual sigue lo negativo, la personalidad mm, eh, como primera, o sea, como que pase en la humanidad todas estas barbaridades que pasan, ¿no? Pero creo que si bien no seremos muchos en relación a al mundo, a la población del universo, del mundo, eh, podemos con amor del corazón emitir energía, ¿no? Para, para hacer que todo esto, todas estas cosas cambien, ¿no? Vayan cambiando y vaya la gente mejorando, encontrando su sendero en realidad, ¿no? Abriendo su instinto, abriendo eso del instinto es el tercer ojo, lo del instinto, Ernesto. Es un gran poder que está hoy en día atrofiado en la glándula pineal por el mal uso que hizo las humanidades anteriores de ese gran poder, que consistía específicamente Eso se perdió con los atlantes o con la Lemuria. en ambos. Ya había una gran decadencia, ya se dividieron las dos fraternidades, una del mal y otra del bien, y luchaban todos por saber quién iba a prevalecer en el mundo, Poder. quién iba a mandar. Entonces se les atrofió y se les inculcó. Antes era un ojo que estaba externo, ahora lo hicieron interno y solo por grandes prácticas de pureza que se puede desarrollar. El peligro consistía de que ese poder permitía que automáticamente todos los pensamientos se hicieran realidad. Solo imagínate eso, en cualquier ser humano que no esté muy Claro, puro o muy noble o muy actos claro. morales, lo que iba a hacer en el mundo. Y lo que han debido hacer además, porque como han sido tanta cosa, ¿no? Eh, y Blavatsky tendría ese poder, o sea, tendría ese don Ese poder se dentro llama, de ella, porque ha en, sido iniciada, ¿no ves? exactamente, ¿no? En Oriente se llama eso un gran poder que se llama Kriya Shakti. Kriya, que es sagrado, de ahí viene la raíz Krishna. Y Shakti es poder o energía. El Kriya Sí, Shakti solamente hoy en día dice ella en el glosario que solamente lo tiene 1 de 1 millón de seres humanos. Y ahí sus pensamientos se hacen reales inmediatamente. Y fue como ella hacía las materializaciones, como la del té, la taza del té, o la lluvia de rosas que hacía, que caían de las increíblemente rosas, una lluvia, etcétera, demostrando sus grandes poderes que ella había adquirido. claro, porque la iniciaron y esas iniciaciones existen todavía. Que existen todavía más en los campos orientales y están relacionados con los elementos. Se comienza con el agua y en la última, las Ujú. más fuertes, son las del fuego. Por eso es que Ya. en la de Jesús, que la crucifixión, dice que eso es simbólico, que en vez de Ujú. Irre, que no era Jesucristo, rey de los judíos, sino era Igne Natura Renovator Integra, que es en latín, que es la naturaleza del fuego, todo lo renueva, o sea, que lo destruye para renovar después. Y Claro, porque toda la Biblia es simbólica, o sea, tiene mucho simbolismo, ¿no? sí, tiene mucho simbolismo y también mucha impureza, mucha cosa que después le agregaron los católicos y los rabinos, los masotéricos. Claro,
¿Ah? La cambiaron a su gusto y paciencia, obviamente, para manipular pues a la gente, ¿no? Exactamente, para tener a la gente totalmente controlada. Recuerda que antes leer la Biblia Claro, era pecado. Antes de Martín Lutero que la tradujera, era pena de muerte si alguien claro. leía la Biblia. Solo los curas la leían en latín. Y además daban la misa en latín y dándote la espalda que no entendías nada. Imagínate. ¿No ves? Y era pecado que Claro, las mujeres siquiera se acerquen, toquen las cosas supuestamente sagradas. sí. O sea, realmente, bueno, más bien que se ha ido cambiando, ¿no? Pero bueno, tenemos que seguir en la lucha contra estas cosas Y que me contra matan las religiones, pero bueno, tenemos que ser amplios, ¿no? exactamente la lucha contra la ignorancia, la opresión. Y Ujú. ya, tú mencionabas algo muy bonito, dijiste de que ahora, aunque sea, es cierto, está toda la oscuridad de antes, pero ya tenemos un camino. Ella nos mostró ese camino, ese sendero o esa luz al final del túnel para guiar y salir de este gran engaño, esta gran ilusión que lo controlan todo esto, los movimientos políticos, religiosos, el televisor, todo esto es controlado por las huestes oscuras que quieren que la Ujú. gente consuma droga, que tome Coca-Cola, que tome café, que se destruyan, que fumen cigarros, que coman carne, pobrecitos los animales, los mataderos. Pero eso es No. parte de la gran maldad e ignorancia que hace el ser humano. Claro, porque están tan cerrados, están en un nivel tan bajo de lo material y que al final es, pues, eso no es lo real, ¿no veo? O sea, eso es maya, pero viven con tan poco placer y repitiendo ese placer todos los días, ¿no? Porque no les satisface. Exactamente. Y es por eso Mm. que a muchos grupos de esos curatis no les gusta este movimiento teosófico que ella fundó con los grandes maestros, porque aquí te dicen la verdad de todo. Aquí te habla de masones, Ujú. te habla de jesuitas, te habla de la guerra, te habla de los judíos, como lo que hicieron a Jesús. Entonces todo eso molesta a los que tienen el orden mundial, entonces se infiltran. Mandan muchos infiltrados a la sociedad teosófica para hablar tonteras, mentir de esto. No, que ella nunca estuvo en la batalla de Garibaldi, dicen muchos ahí infiltrados. Pues la verdad es la verdad, ella Mm. estuvo ayudando. Ella no solamente se ponía Mm. a contemplar así meditación en los Himalayas, sino también ella era de acción, de ayuda a la humanidad. No, claro, porque esa era su labor, pues para eso estaba aquí, ¿no? Es un ejemplo bueno. Sí, qué lindo. Gracias, Ernesto. Te corté. Sigue leyendo No, y no, dale, explícame. dale, ahí no, no, eres bienvenida, hermana. Cuando quieras hacer pregunta, comentario, interrumpe, que aquí no puedo ver las preguntas, las manos. Ya, gracias, Ernesto. Vale, hermana. Claro. Ah, entonces nos quedamos en la batalla de Garibaldi en Mentana contra las seculares tiranías, luchó seculares tiranías pontificias del Papa y sin embargo, pontífice que viene del puente, dicen ellos que es el puente entre lo humano y lo divino, que es el Papa, el maligno será. Y sin embargo, es tornada a la vida, estamos analizando del modo más inexplicable, que hablamos de los guantes, que naufraga en un barco cargado de explosivos que iba camino de Siria, y es la única de que sobrevive de ese naufragio, de todo el pasaje, así de un madero, se salva, que recorre los más pavorosos desiertos, estamos analizando, los más pavorosos que dan miedo. Ella habla de las grandes soledades que había en esos desiertos, que no se escuchaba ni un ruido. En la noche, recorre los más pavorosos desiertos y selvas de las 5 partes del mundo, los 5 grandes continentes, en América, en África, en Asia, sin sufrir el menor accidente, que es más tarde desahuciada en 2 ocasiones por diferentes médicos que decían que ya no podía, pues fue desahuciada milagrosamente. Y las 2 veces se salva también contra todos los pronósticos, contra todos los fallos de la ciencia materialista médica de Esculapio, el símbolo de la serpiente con el bastón de la medicina. Mujer, en fin, maestra consumada en todas las clases de mayas, que saben producir los grandes yogis indostánicos. Estamos hablando de las materializaciones. Desde, maestra consumada, desde el invisible elemental, ya visible a los elementales, ya del agua, ondina, silfos, ogmos, salamandras, desde el invisible elemental transformado mágicamente en blancas mariposas. Y los libros astralmente llevados a Nueva York, desde remotísimas bibliotecas ocultas, que cuando está haciendo sin velo con Olcott en Nueva York, ella dice que, bueno, tiene una autoría como la de la doctrina secreta, fueron los autores fueron varios, desde Elena y los maestros, que por un procedimiento que se llama Tulku,
Donde si el discípulo, el chela, está bien puro, el maestro puede descender a ese cuerpo y tomar posesión y le cambia la forma. Es una transfiguración como la que dice Jesús que le ocurrió cuando subió a un monte con Pedro y otro y se transformó en Elías y en otro por ahí. Se transfiguraba. Ella de repente estaba hablando de los sadú, como los conoció, entonces ella se transfiguraba en un sadú, ahí estaba Olco y otra mujer testigo, y era muy hermoso, y ella se decía, entonces, y ahí ya empezaba a contar sobre los sadú, y de repente la mujer que estaba con ellos, una gringa, se enamoró del sadú y le dio un beso de repente a la propia Elena, porque estaba transfigurada. Así lo cuenta Olco. Dice, bueno, desde los libros astralmente llevados, desde remotísimas bibliotecas, hasta los racimos de uvas, también las cartas de los maestros, los retratos, y mil otras cosas sacados mágicamente, taumatéricamente y hechos ostensibles, merced a los más desconocidos poderes de la casa. Ella ya lo manejaba la casa, que es el firmamento, que es la sustancia indiferenciada, le dicen el aditi, el bababá, los budistas, en la casa. Gracias al dominio que tenía HPV, había logrado alcanzar sobre las invisibles fuerzas de los elementos, ya los dominaba. Una apuesta para quien demostraba quién era capaz de hacer que lloviera más rápidamente y ella ganó esa apuesta. Cual se cuenta que todos los grandes maestros de la antigüedad tuvieron esos poderes, y en especial los que con sus poderes portentosos, curativos y mágicos, curados y mágicos como Olcott, se han ayudado para la exposición de sus respectivas doctrinas religiosas. Se han apoyado los poderes para que la gente tenga más creyente. Cuando mira todos estos prodigios, la gente cree más. Gustosos consagraríamos a estos sugestivos detalles que se salen por lo extraordinario de todos nuestros moldes científicos conocidos, si la extensión de este prólogo lo permitiese. Además, el lector los puede encontrar perfectamente puntualizados y detallados en las dos citadas obras y en alguna otra semejante de la abundantísima literatura teosófica que hay hoy en día, la verdadera. Ahora viene la sabiduría de los yaquini. Villa es sabiduría. Si le colocamos una A, es ignorancia, a Villa. Si la quitamos, es sabiduría. Como los yaquisni o Villa, la sabiduría de los yaquisni o dominio sobre los elementales, es una ciencia oriental completamente desconocida todavía en Occidente. O sea, cómo dominar a los elementales. Ciencia a la que ni de lejos pueden llegar nuestras peligrosas y casi siempre funestas prácticas hipnóticas y otras análogas. Son destructivas, lo que son la hipnosis, son de sendero a la izquierda. Pues que presupone en el agente condiciones de desinterés. Esas son lo que se ocupa. Purificación, desinterés, desapego, vairaja, desinterés de conocimiento y de pureza, de tener conocimiento y pureza, tanto moral como física, para dominar esta ciencia. A lo que en nuestro actual estado de evolución, los occidentales, no podemos alcanzar todavía nosotros, los europeos, por grande que sea nuestra fuerza de voluntad y nuestro estudio, porque nos falta algo importantísimo, la fe o la intuición. No la fe vulgar, positiva, religiosa, sino la fe integral en la divina condición pristísima. Esa fe integral de la condición pristina. Y los mágicos poderes latentes en todo hombre, que es como el tercer objetivo de la sociedad, el estudio de esos poderes que están latentes en el ser humano. Sin lo cual, o sea, sin esa fe, sin esa condición pristina y los mágicos poderes latentes en el hombre, sin lo cual la intuición, que es el sol que está iluminando la mente, el Budi, sino que lo cual la intuición que permite asimilarnos a estas realidades, asimilarlas, no pueden desenvolverse. Aunque por otra parte, sea bien cierto el dicho de por Cicerón, el gran retórico romano, de natura de Ron, de la naturaleza de las cosas, libro primero, de que jamás ha habido un hombre falto por completo de la divina inspiración, no ha existido ese hombre. Y de que por otro lado, para aquellos hombres que pueden llamarse verdaderamente grandes, todas las cosas suceden ventajosamente, como ha sido afirmado y comprobado siempre. Como le pasó a Buda, a Krishna, a Jesús, a Mahoma. Todo ocurre, aunque sea mucha oposición, muchas cosas, pero todo ocurre favorablemente para que ellos desarrollen su voluntad. Dice, si eres valiente y osado, fuerzas poderosas te ayudarán. Eso lo dice Goethe, aparte. Sin dinero, no tenía el dinero, sin ninguna clase de influencia ni protección, sin más apoyo que su indomable valor y su incansable energía, esta mujer verdaderamente extraordinaria, dice su hermana Vera, que Listoski consiguió en menos de 4 años
atraer así prosélitos llenos de abnegación, que se hallaban dispuestos a seguirla hasta la India y a expatriarse con alegría, y en menos de 15 años llegó a tener millares de discípulos, quienes no solamente profesaron sus doctrinas, sino que después la proclamaron la maestra más eminente de nuestros tiempos, la esfinge del siglo, la única persona del mundo occidental iniciada en las ciencias ocultas de Oriente. Y a la verdad, con pocas excepciones, se hallaba dispuestos a canonizarla, y la filosofía y la sabiduría que ella había predicado no se los hubiera permitido. Qué párrafo más lindo, tan profundo. En el tiempo no había aviones, no había comodidades, sin dinero, vamos a repetir lo que dice Vera, ni una clase de influencia política o protección, sin más apoyo que ese indomable valor. Era una valiente primera clase, eso es indudable. Y su incansable energía, esta mujer verdaderamente extraordinaria, dice su hermana, consiguió en menos de 4 años atraer así grandes discípulos prosélitos llenos de abnegación que se hallaban hasta dispuestos a seguirle hasta la India. ¿Quién es capaz de eso? Va? Y a expatriarse con alegría, como lo hizo Olcott, o lo hizo Damodar después, y en menos de 15 años llegó a tener millares de discípulos, y no solamente profesaron sus doctrinas teosóficas, sino que después la proclamaron la maestra más eminente de nuestro tiempo, la esfinge del siglo, la única persona del mundo occidental iniciada en las ciencias ocultas de Oriente, y donde ella alcanzó toda esa sabiduría. Las ciencias ocultas de Oriente fue iniciada, y la verdad, con pocas excepciones, se hallaban sus discípulos a canonizarla, hacerla una santa, si la filosofía que ella les había enseñado se los hubiera permitido. Casi no existe país alguno en donde el fallecimiento de HPV no haya producido una impresión profunda. En todo el mundo tuvo una gran resonancia la noticia de la muerte de esta pobre rusa, cuyo único mérito para semejante celebridad consistía en su genio personal. Dice José Martí en sus obras que se encontró con Annie Besant con sus siempre blancas canas de cabello y me contó acerca de la muerte de una gran profetisa. Así lo dice en una parte José Martí, que está contando Annie Besant sobre el fallecimiento de la maestra. Durante algún tiempo, dice, su nombre figuró en la prensa de todas las naciones. Es indudable que se habló, más mal que bien, como siempre, ¿no? Para echarle tierra, de ella. Pero al fin se habló de ella. Los unos para denostarla, para menospreciarla de varios modos. Los otros, los teósofos, para en 20 o más publicaciones proclamarla iluminada, profetiza, salvadora a la humanidad, quien sin las revelaciones hechas en las obras de aquella, sobre todo en la doctrina secreta, las estancias decían, debía ser arrastrada a su perdición por el espíritu materialista de la época. Dicen de que los maestros vieron de que el materialismo sin esperanza se iba a devorar todo el mundo, Occidente, y por eso que enviaron y permitieron que se difundiera por primera vez estos grandes conocimientos que Elena los trajo para destruir y para dar luz y esperanza y mostrar el camino que existe, lo que es la espiritualidad, y no caer en la garra de ese materialismo voraz que estaba destruyendo las humanidades. Ese escepticismo a los científicos. Así lo proclamaron ellos, que bella forma, iluminada, profetiza, salvadora a la humanidad. Exactamente, una gran verdad. Que sin estas revelaciones, sobre todo en la obra de ella, la doctrina secreta, la humanidad iba a ser arrastrada a su perdición por el espíritu materialista de la época. Las personas materialistas son bien degeneradas, destructoras, y eso porque miren cómo cayó la Unión Soviética de repente, siendo una gran potencia mundial, y de repente, de noche a la mañana cayó, porque estaban contaminados por el materialismo, por el ateísmo, por la persecución religiosa. Cayó el muro. Dice, nuestra madre Elena de Han, de Fadeyet, sigue diciendo Yeliskowski, hermana, murió a la edad de 27 años, la mamá de ellos. A pesar de su muerte prematura, era tal la reputación literaria que tenía la mamá de Elena, que había adquirido, que se había granjeado el nombre de la George Sand de Rusia, nombre que le fue dado por Belinsky, el mejor de nuestros críticos. A los 16 años se casó con Pierre de Han, el papá de Elena, capitán de artillería, y a poco todo su tiempo hubo de consagrarlo a la educación de sus 3 hijas. Elena, la mayor, era una niña precoz, que de su más tierna edad llamaba la atención de cuantos se ponían en contacto con ella. Su naturaleza se rebelaba por completo contra la rutina exigida por sus maestros, era rebelde contra todas sus dogmas. Asimismo, contra toda clase de disciplina. No le gustaba hacerle caso a la gente.
No reconocía ni un amo, alguno, solo ella misma, su voluntad, sino su propia buena voluntad y sus gustos personales. Era exclusiva, original y a veces osada, hasta la violencia. Cuando después de la muerte de nuestra madre fuimos a vivir con sus parientes, por Fadeyet, todos nuestros maestros habían agotado su paciencia en Elena, quien jamás se avenía a horas fijas para las lecciones, asombrándolos, sin embargo, por su brillante inteligencia, especialmente por la facilidad con que llegaba a dominar los idiomas extranjeros y también por sus disposiciones musicales. Tenía el carácter, así como todas las cualidades, virtudes, buenas y malas, de un muchacho enérgico. Le gustaban los viajes, las aventuras, despreciaba los peligros y le importaba muy poco las reprensiones. Cuando nuestra madre se sentía ya morir, aunque Elena, su hija, solo contaba con 11 años, decía, temiendo por su porvenir, quizás sea mejor que me muera, porque así, al menos, no llegaré a presenciar lo que a Elena le va a suceder, porque estoy segura que su vida no será como la de las demás mujeres y tendrá mucho que sufrir. Profecía verdadera, las palabras de su madre, una gran verdad. Podría aplicarse a HPV, añade Olcott, aquello que Miss Oliphant dice de Bentley en las historias literarias de Inglaterra. Bentley, tomo tercero, pues nosotros tres. Es evidente que poseía el instinto del viejo marinero para discernir, es importante, Viveka, discernir acerca de los hombres, que son malos, que son buenos, escucharlos y comprenderlos. Amén de una gran facilidad para adoptar en sus afecciones, toda cosa notable y nueva de la que apreciaba las tendencias. Pocos seres humanos entre los más grandes han sido servidos y reverenciados como él por sus semejantes. Aplicado a ella. ¿Qué humana criatura ha existido, en efecto, como esta, tan completa, fascinadora, iluminadora, que HPV, fascinante? Sé que a sus discípulos ella los arrobaba. Tenían que estar con ella, porque como los planetas al sol. Iluminadora, fascinadora. ¿Dónde encontrar tampoco una personalidad tan extraña y dramática, mostrando en sí tan claramente los dos opuestos polos del humano y lo divino? Tenía sus perretas. No permite el karma que a semejante ser llegue yo a serla ni más pequeña sombra de injusticia, pero jamás ha existido un personaje histórico en cuya psiquis mente lo bueno y lo malo, la luz y la sombra, la prudencia y la ligereza, la clarividencia espiritual y la simple falta de buen sentido, se haya reunido todo esto mezclado y contrapesado como en ella. Y todo lo doy por bien empleado, con tal de haber vivido en su intimidad y de haber con ella trabajado y sufrido las más preciosas de mis experiencias, porque era tan colosal, ocultista, que nosotros no podemos atrevernos a pretender medir su altura moral. Le dan todas estas condiciones, lo bueno, lo malo, la luz y la oscuridad, la prudencia y la ligereza, la clarividencia espiritual y la simple falta de buen sentido que ya confía mucho en las personas como los Column, que haya reunido todo esto mezclado y contrapesado en ella. Ni pretender medir su altura moral, sino solamente amarla de todo corazón, como ella nos amó, por conocidos que nos fuesen sus defectos, perdonarle estos, por más promesas suyas que nos hayan resultado fallidas, por más que 100 veces haya ella destruido con sus actos la fe que pudiéramos haber tenido en un principio respecto de su posible infalibilidad, que ella no se equivocaba, infalibilidad. El secreto de la poderosísima influencia de HPV residía en sus innegables poderes psíquicos, en la evidencia de su devoción y apego a sus maestros, obediente, devota, maestros que ella presentaba siempre como personajes reales y humanos, casi sobrenaturales, cuando en el celo por ella, mostrado constantemente hacia la elevación espiritual de la humanidad, por medio de la sabiduría de Oriente. Historia tomo 1, de la página 9. Tiene todas estas cualidades ella, ya lo analizamos, su amor a los maestros, personajes reales, humanos casi sobrenaturales como M y KH, cuando en el celo que por ella mostrado, o sea, ella
no los podía compartir porque los podía profanar mucha gente. Constantemente hacía la elevación espiritual de la humanidad, un objetivo, elevar espiritualmente la humanidad por medio de la sabiduría de Oriente. En una época como aquella, de ciego positivismo, era lo que había traído este Comte, que estaba destruyendo también a los científicos, Comte, que un día amaneció con la cosa que él era un profeta, dice el profesor este matemático Comte. En el top 1 dice Simbel. En una época como aquella de ciego positivismo, escepticismo, materialismo, parecía natural que fuese acogido con entusiasmo y estudiado con un generoso espíritu científico todo fenómeno trascendente, inexplicable por las hasta entonces infalible ciencia oficial. No tenía explicación la ciencia. Ahora hipótesis, ahora proviniese del espiritismo. Al principio lo defendió y después lo atacó porque se había degradado mucho el espiritismo. Y era un gran peligro a la humanidad que eso se triunfara, porque iban a llevar a un gran caos, eso de los medios, los fantasmas. Ahora proviniese del espiritismo y de sus mediunidades, ahora de la hipnosis, de la ciencia y su gestión. Ahora, en fin, de una personalidad tan excepcional e inabarcable como lo es HPV, excepcional e inabarcable. Quien pudiendo haber gozado tranquila de la vida principesca que tenía, la abuela de la princesa de Rusia, los Dolgorovsky, los Romanov eran familia de ellos, los últimos zares de Rusia, pudo haber gozado una tranquila vida de principesca a la que daba derecho su nacimiento en el seno de la más ilustre familia prusiana y rusa, más ilustre familia de Alemania y Rusia, era su ancestro. Prefirió visitar los lugares más recónditos e inestudiados y antiguos del mundo, adquiriendo en sus viajes conocimientos e iniciaciones en el mundo occidental no posee todavía. Estamos analizando conocimientos y obtuvo expansiones de conciencia que son iniciaciones orientales. Desgraciadamente, como tras nuestra ciencia oficial late la pasión del orgullo y un mal disfrazado pujo de infalibilidad, se lo quitaron a la iglesia, ahora son infalibles ellos. Los científicos, los fenómenos de HPV resultan contraproducentes. Respecto de los extraños fenómenos operados por mi hermana Elena Isevera Yeliskowski, o sea, respecto de las juglerías psicológicas naturales, como ella misma las llamaba, juglerías, con desprecio. Hubiera sido mejor para ella cuando para su sociedad teosófica que se hubiese hablado menos o nada absolutamente de este asunto, el psiquismo. Sus amigos, demasiado celosos, al publicar libros como El Mundo Oculto, de Sinet, le hicieron un flaco servicio. Tenía muchos errores en este mundo oculto, como en el budismo esotérico. En lugar de aumentar su celebridad, como creían, la historia de los hechos maravillosos llevados a cabo por los fundadores de la sociedad, la perjudicaron mucho, haciendo que no tan solo los escépticos, sino también las gentes de buen sentido, los creyentes, una falsedad y hasta la acusase de charlatanería. Todos los científicos están en el popular. Todas las historias de Olcott, Josh, Sinet y muchos otros referentes a objetos sacados de la nada, realizaba por Kriyashekti, dibujos que ella hacía aparecer sobre blancos papeles, con solo imponer sobre ellos sus manos, los elementales pintaban apariciones espectrales de personas muertas ausentes, todo esto lo hacía. Cuando de objetos perdidos hacía luego años que aparecían bajo raíces de árboles seculares, o bien en el seno de almohadones, objetos perdidos. Nada añadieron a la reputación de mi hermana ni de su sociedad. Por el contrario, fueron armas esgrimidas por sus enemigos para tacharla de error y aún de mala fe. El mundo en general está lleno de fenómenos más o menos convincentes, pero siempre habrá más traidores que leales por el Kali Yuga y más incrédulos que creyentes. El número de miembros entusiastas de la sociedad teosófica y de amigos celosos de HPV que se convirtieron en encarnizados enemigos suyos por la decepción de sus esperanzas de granjería o vanidad, es una nueva prueba de ello. Se acercaban a ella porque querían ver los poderes y a veces defraudados porque solamente querían ver prodigios o por cosas de ego o vanidades, entonces decepcionados se convertían en sus más aceptados enemigos. Pero no por extraños ni por criticados tan necia como despiadadamente dejaban tales hechos de ser ciertos. Algo de ello indicaba la misma HPV
al decir que en la correspondencia de su propia familia rusa, citada por Vera Klitschko, su hermana, cosas como esta. Si admitís que el alma humana, el alma vital, el prana, el espíritu puro, está compuesto de una sustancia independiente del organismo físico y que no se halla inseparablemente unida a nuestros órganos interiores, no se halla, que esta alma que poseen todos los seres, desde el infusorio más pequeño, lo mismo que el gran magnífico elefante, y en cada uno de nosotros no puede distinguirse de nuestra sombra, que forma la base invisible casi siempre de su envoltura carnal, sino en tanto que esté más o menos iluminada por la esencia divina de nuestro espíritu inmortal. Admitiréis también entonces que es capaz de obrar independientemente de nuestro cuerpo. Procurad comprender bien esto, y muchas cosas hasta ahora incomprensibles serán aclaradas. El espíritu está en todo. Esto ha sido reconocido en la antigüedad como un hecho. El alma humana, el quinto principio, el manas del ser, recobra parte de su independencia en el cuerpo de un profano durante el sueño, que está más cerca. Pero un adepto o iniciado goza constantemente de semejante estado. Un adepto ya lo hacen voluntariamente, un iniciado, no solamente en el sueño. San Pablo, el único de entre todos los apóstoles iniciados, el único en los misterios esotéricos de Grecia, dice al hablar de su ascensión al tercer cielo: en el cuerpo o fuera del cuerpo estaba. No puedo decirlo, solo Dios lo sabe. En igual sentido se expresa la criada Roda cuando dice que ve a San Pablo, no en él, sino en su ángel. Esto es en su doble etérico o su sombra. También en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8, versículo 39, cuando el Espíritu, la fuerza divina, coge a San Felipe y se lo lleva, como a Elías o Enoch o Jesús, se lo lleva el Espíritu, es verdaderamente el mismo en cuerpo y vida, el transportado a distancia. No sé, lo que se vearon fue el doble etérico, que es transportado. No, sino que lo fue su alma, su doble y verdadero ego. Leed al iniciado Plutarco de las vidas paralelas, a Apuleyo, el asno de oro, Jámblico, el gran místico teurgo, y en ello hallaréis numerosas alusiones de todos estos hechos, ya que no afirmaciones que los iniciados no tienen el derecho de hacer, por juramento. Lo que los medios producen inconscientemente bajo la influencia de fuerzas extrañas evocadas durante un sueño magnético, lo verifican conscientemente los adeptos obrando por métodos que conocen conscientemente. He aquí todo. Unos son inconscientes, son los medios, son pasivos juguetes de fuerzas malignas, pero los adeptos por su voluntad las controlan y las sobrellevan. No sé qué les pareció, hermano, el estudio de esta bella obra. ¿Qué les pareció? Muy bueno, Ernesto. Me gustó mucho, ¿eh? Muy bueno. Un prólogo bastante... Ay, bella obra. Casi me caí. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Ay, es que estoy en la calle, estoy con micrófono. Qué linda, Ernesto. Gracias. Dale a la orden, hermana. Entonces vamos a cerrar el estudio. Vamos a no, ya les digo, esta es la cosa. Dice, vamos a cerrar el estudio entonces de este bello domingo, de esta obra colosal. Pero estamos viendo el prólogo, todavía no comenzamos con las grutas y selvas del Indostán. Dice, bueno, vamos a compartir. Este ya lo leímos. Al otro. Del cielo cayó un lucero, su nombre, oh luz cósmica manifestada, oh unidad de la vida una, oh celeste chucra resplandeciente, hoy manifestada conciencia proterva, oh fojati indómito y etérico, oh eterno entre los eones, oh rayo prometeico mambantárico, que tu luz descienda hacia nosotros, que la fuerza se encienda y que el gran prevalezca, que todo aquel que se sienta uno contigo, sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Despertar criaturas dracónicas, es hora de volver a la superficie, él volverá. Entonces, hermanos, comentarios finales, Julián, hermanos, Isabel.
¿Tiene el libro? Porque no lo tengo. Julián, ¿tiene el libro? Sí, ahora te lo mando, Isabel, ahora te lo mando. Ok, gracias. Ay, no. Gracias. Todo Ahí, mi ahí si quieres, Isabel, ahí mándanos el WhatsApp para agregarte al grupo, si quieres. Estoy agregada, Julián ya me agregó. Me va a agregar, Julián. ¿No, Julián? Sí, sí, Ahí le Sí, agrega al grupo la biografía. claro, al grupo, sí. sí. Sí, ahora Solamente que el viernes no pude estar. No te Pedí preocupes. permiso. Sí. Ok, gracias.